nosotros somos seres duales, que tenemos cuerpo y espíritu, no solamente somos cuerpo, ¿no? Y el septentrionismo nos enseña que el espíritu ha encarnado en nosotros con un objetivo de conocer las vivencias del cuerpo, de cómo se manifiesta lo Dios en el mundo y en nosotros mismos, y aprender de nuestras vivencias para liberarnos de todo lo que nos aprisiona, todo lo que nos tiene manipulado, digamos, que nos domina en nuestra forma de ser. Bienvenidos a Convivion, el podcast del septentrionismo. Un espacio para conocer y reflexionar sobre nuestra realidad y el rol que tenemos en la vida desde la perspectiva de las enseñanzas de Jikri Gama. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast del septentrionismo. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Tanto tiempo. Sí. Bueno, aquí nos juntamos una vez más para transmitir las enseñanzas de Jikri Gama. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Sobre el espíritu causal. Muy bien. Sí, es algo quizás desconocido, ¿no? Porque yo también cuando llegué por primera vez no entendía qué cosa podía significar eso, algo extraño quizás, ¿no? ¿Qué es espíritu y qué es causal? Porque ahí hay ya dos palabras para que podemos analizar. En realidad se dice también guía causal o espíritu causal. O sea, decir guía causal es igual a decir espíritu causal. Sí. A ver qué dice. Es nuestro propio espíritu en su característica primaria y tiene por misión orientar nuestro pensamiento y nuestro raciocinio hacia un objetivo de evolución. Esa es la primera frase que podemos revisar. Ajá. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Sí? Está bien. La evolución del ser humano, me imagino, ¿a qué se refiere con evolución? Es la evolución del espíritu, porque para nosotros somos seres duales, que tenemos cuerpo y espíritu, no solamente somos cuerpo, ¿no? Y el septentrionismo nos enseña que el espíritu ha encarnado en nosotros con un objetivo de conocer las vivencias del cuerpo, de cómo se manifiesta lo Dios en el mundo y en nosotros mismos, y aprender de nuestras vivencias para liberarnos de todo lo que nos aprisiona, todo lo que nos tiene manipulado, digamos, que nos domina en nuestra forma de ser. ¿Y qué serían esas cosas? ¿Se podrían mencionar algunas? Bueno, nuestros hábitos. Por ejemplo, podemos distinguir hábitos positivos y negativos. Entonces, si tenemos un hábito negativo, es algo que nos conviene liberarnos de ello. Ese es un ejemplo, ¿no? O sea que los hábitos pueden ser muchos, pero para cada uno es diferente. Sí, por ejemplo, negativo algo como, no sé, la vida desordenada. Sí, la pereza, no ser la puntual. mentira, y todos los vicios, pero también hay cosas menores, ¿no? Para eso tenemos que conocer bien cómo somos, qué actitudes tenemos, ¿no? Ahí ya entramos en descubrir cómo es nuestra personalidad. O sea, estamos más aprisionados cuando más hábitos negativos tengamos, ¿no? O sea, como que vamos para abajo en vez de para arriba. O sea, una manera acá dice para liberar. Entonces, para liberarnos necesitamos autoconocernos, tener un conocimiento de nosotros y poder esos hábitos negativos ir superándolos o Sí. haciendo lo opuesto de repente, ¿no? Sí, porque es liberar para liberarnos de una causalidad negativa de nuestra propia forma de ser, ¿no? Claro. Consecuencias negativas de nuestros malos hábitos. Sí. Yeah.
acá dice, por ejemplo, en la dualidad de la unidad del ser, espíritu-cuerpo, el espíritu, en su esencia inteligente, es nuestro guía causal, mientras nuestro cuerpo aporta las características de la personalidad. El espíritu constituye la mente y la inteligencia de las vivencias que el cuerpo y la personalidad le prodigan, y tiene que extraer las enseñanzas que le ayudan a liberarse de la ley de causalidad. Entonces ahí se ve que el espíritu no es lo mismo que el cuerpo. ¿Y cómo podemos hacer para tener una comunicación con ese espíritu? Porque si está ahí y nos puede guiar, ¿cómo nosotros como seres humanos terrenales podemos comunicarnos con ese espíritu y permitir esa guía? Bueno, sí. Perdón, Sí. es un proceso, ¿no? Desarrollo de la comunicación con nuestro espíritu es lo más importante, pero tenemos que ir desarrollándolo poco a poco. Y la forma en que vamos a ir desarrollando esa comunicación es a través del conocimiento de quiénes somos, lo que somos en nuestra psiquis, ¿no? Que yoes están manifestándose en nuestro diálogo interior, y ir poco a poco identificando cuál de esas voces en nuestro diálogo interior es la voz de nuestro espíritu. Que vendría a ser como la voz de nuestra conciencia cuando dicen así, ¿no? Es más o menos por ahí va. En algunos casos sí se habla como la voz de la conciencia. Lo que todos conocemos, eso, ¿no? Claro. Escucha tu conciencia, ¿no? Y eso se refiere a una conciencia crítica, ¿no? Claro, casi siempre es una conciencia crítica. Porque tenemos que partir de la idea que nos propone el centronismo, que enseña Shikri Gama, que nuestro espíritu quiere que nosotros aprendamos, quiere que nosotros superemos, porque él se va a superar también. Entonces, es el primero que va a querer que nosotros superemos nuestras negatividades. Entonces, generalmente, esa voz crítica que está diciéndonos, no te conviene hacer esto, ¿por qué actúas así? Hay que ir poco a poco puliéndola para ir encontrando la claridad de esa voz, digamos. Porque generalmente tenemos en nuestro diálogo interior esas voces que nos dicen esto sí, esto no. Pero tenemos que ir también cuestionándolas. ¿Por qué me dice que no? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Entonces ahí viene la meditación crucial, para ir distinguiendo qué voz es la correcta y qué voz no, y qué criterio utiliza cada una de esas voces para decir lo que nos dice. Por ejemplo, hay un yo hedónico que lo que quiere es que satisfagamos nuestro deseo, ¿no? Por sobre todas las demás cosas. Entonces lo que va a hacer es decirnos, sí, ¿por qué no lo haces? Claro, te va a empujar hacia hacer la vida. O el otro, ¿no? El mismo yo, ¿no? Que quiere que digamos, nos dejemos llevar por los deseos. Cuando queremos cumplir con nuestro deber y callar el deseo, va a salir y nos va a decir, no te conviene hacer eso, ¿no? Entonces está siendo crítico en un caso y por el otro lado está motivándolo. Entonces tenemos que ir poco a poco, ir distinguiendo esas voces hacia dónde nos están llevando. Sí, porque es importante saber que el deseo de superarse, de superarnos, viene del espíritu, no viene del cuerpo. El cuerpo actúa bajo las influencias de los instintos y es irracional. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sí. ¿Y dónde está ese espíritu? El espíritu... Para los que de repente se están preguntando, ¿pero qué es el espíritu? Sí. ¿Está conmigo? ¿Está adentro? ¿Está afuera? O sea, normalmente uno piensa que el espíritu está dentro de nosotros, pero el centronismo dice algo diferente. Dice que el espíritu está fuera de nosotros, está conectado energéticamente con nosotros. Entonces,
se puede desplazar el espíritu sin dejar de estar conectado con nosotros mismos. Pero es algo que no nos damos cuenta. Nadie está viendo, hola, ahí está mi espíritu, ¿cómo estás? No. Un cuerpo energético, se dice. Sí. Entonces, por la vida diaria que tenemos, por las preocupaciones que tenemos, y por todos los errores que cometemos durante la vida, y los intereses que tenemos de hacer un objetivo, quizás menos positivos unos de los otros, nosotros no queremos ya escuchar esa voz. Nos bloqueamos, y aun cuando podemos escuchar algo, no queremos saber que existe esa voz. No, entonces eso nos aísla totalmente de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene sus propios objetivos para la vida. La mayoría de nosotros hacemos lo que el cuerpo quiere, pero no nos preocupemos de saber qué es lo que quiere el espíritu. Si nos vamos a sentir realizados con lo que hacemos, porque el espíritu quiere hacer lo que le va a hacer sentir realizado como espíritu, como ser, mientras que el cuerpo simplemente quiere satisfacer sus deseos, sin saber si es positivo o negativo. Más como instintivo podría ser. Sí. ¿Siempre ese espíritu nos va a guiar hacia el camino positivo? O sea, ¿siempre va a ser un espíritu que nos ayuda a superarnos? ¿O puede haber la probabilidad de que sea un espíritu? Porque yo me pongo a pensar en este momento, ¿y qué pasa con los delincuentes o las personas ya que son hacen cosas muy, muy malas, ¿no? Asesinan. Entonces, de repente es un espíritu bueno y el cuerpo no le hace caso, o el espíritu en sí está ya contaminado. ¿Cómo es eso? Bueno, depende, ¿no? Porque no se puede decir que todos los espíritus, todos los seres que hacen algo negativo tienen su espíritu negativo. No se sabe. Depende, o sea que hay que descubrir si ha sido inducido en esta vida a la negatividad o si ya trae esas inclinaciones. Claro, que hay que partir de la idea de que siempre hay esa dualidad, ¿no? Entonces, los espíritus son positivos y negativos también. Ah, claro. Entonces, no todos los espíritus son positivos, ni tampoco todos los espíritus son negativos. En el momento de encarnar, es que depende la educación que hayan tenido, la influencia del medio ambiente, el proceso histórico que está viviendo la humanidad en ese momento de encarnación, se van a ir desarrollando ciertas características que lo pueden ir inclinando para un lado o para el otro, como dice vos, la hermana, ¿no? Entonces... Sí, generalmente el espíritu es positivo, digamos. Los errores que cometemos generalmente es producto de la convivencia, de la falta de desarrollo espiritual, de la práctica de valores que no hemos aprendido por hábitos negativos. Entonces, tenemos que buscar esa alianza con nuestro espíritu para poder superarnos. Pero hay algunos casos que no son la mayoría no tiene ese problema, es una minoría que puede ser inducido por su propio espíritu a la negatividad. Entonces, en esos casos, ya solamente buscar la alianza con nuestro espíritu no nos va a ayudar. Claro. Tenemos que buscar la alianza con un espíritu guía que sea superior en valores a nuestro propio espíritu, y en todo caso eso vale para todos, ¿no? Todos tenemos que buscar un guía espiritual, que vamos ya a hablar en algún otro podcast sobre eso. Pero en ese caso, cuando el espíritu tiene esas actitudes negativas que nos ha inducido a ser negativo,
Entonces tenemos que pedir ayuda para nuestro propio espíritu también. Claro. Claro. Para aclarar, porque parece importante este punto, es que los espíritus no son 100% positivos ni 100% negativos. Todos llevan un porcentaje de cada cosa. Entonces, como dice la hermana, depende de la educación, depende de muchas cosas, cómo se va a ir. Quizás también hay que diferenciar que una cosa es hablar del espíritu como chispa divina, que es lo positivo, total. Y otra cosa es hablar del espíritu con las influencias de las encarnaciones que ha tenido, claro, que ya lo han inclinado para un lado o para otro lado más positivo o más negativo, ¿no? Entonces, pero uno siempre tiene que buscar la ayuda de la parte positiva. De los luones, como lo llamamos en el septronismo. ¿Qué es luones? Luones son las actitudes positivas que tenemos. Y a las actitudes negativas que tenemos le llamamos nuones. Luon de luz y nuon de negatividad. Uh-huh. Y mientras más tratamos de buscar lo que necesita nuestro espíritu, o sea que los valores positivos, la práctica de las actitudes correctas, éticas, morales, todo lo que se puede distinguir cuando reflexionamos sobre nuestra actitud en sentido positivo, que nos va a dar paz a nosotros, a nuestro entorno, ¿no? Todo eso, si nosotros hacemos eso para nuestro espíritu, incluso sacrificando ciertas cosas nuestras para mejorar nuestra propia condición espiritual, nuestro espíritu va a tener cada vez más méritos en el mundo espiritual para poder ayudarnos, porque si nosotros pedimos asistencia espiritual, pero no hacemos nada para corregir nuestros errores, no trabajamos en nosotros para nada, tampoco no nos pueden ayudar de la misma manera. Claro. Es como el dicho de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Sí. Esforzarnos para que nos ayude. Dar para recibir. Como dice acá, si nosotros no hacemos lo que es bueno para nuestro espíritu, no podemos realizarnos. Simplemente porque hay una fuerza en nosotros que no está de acuerdo. Y si no trabajamos en nuestra conducta para evitar una causalidad adversa, pidamos lo que pidamos, no seremos escuchados por la falta de mérito nuestro, por lo cual nuestro espíritu no puede intermediar adecuadamente por nosotros. Y si ni siquiera le pedimos a Él para mediar por nosotros, solo la negatividad estaría dispuesto a escucharnos. Entonces es importante a practicar estas cosas positivas, porque entonces atraemos también la asistencia de luz. Y uno también se da cuenta, ¿no? Cuando está siendo negativo. Pasa que a veces lo pasamos por alto. Porque en realidad hay un montón de oportunidades para modificar nuestra conducta, nuestros hábitos. Simplemente que, como decías vos hace un rato, nos arrastra el deseo, nos va llevando para otro lado, ¿no? Pero creo que hay que estar también atento a esos momentos. De repente hay, como decía Esteban, con la meditación y algunas herramientas más que deben haber, me imagino, uno puede generar esa atención, ¿no? Para Sí. poder empezar a hacer un cambio real, ¿no? Sí. Una transformación. Sí, es que tenemos que tener en cuenta, pues muchas veces estamos hablando de nuestras actitudes y positivas y negativas. Hay que tener en cuenta de que si bien nosotros tenemos, digamos, un programa, ¿no?, de actitudes, de hábitos, también tenemos el libre albedrío. Y el libre albedrío es lo que va a hacer que nosotros podamos cambiar en cada segundo de nuestra vida.
porque estamos permanentemente actuando de una o de otra forma. Entonces, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, y ese dependiendo qué es lo que vamos a hacer, nosotros tenemos el control de qué es lo que vamos a hacer. Si tomamos conciencia, Sí. entonces vamos a ir dinamizando nuestra causalidad para bien o para mal, de acuerdo a cuando sean nuestros actos y qué decisión tomemos. Normalmente nuestros hábitos están tan arraigados a nosotros que actuamos con piloto automático, ¿no? Como Exacto. dices, no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, solamente actuamos por actuar. Pero igual uno se da cuenta. Al otro día te levantaste y decís, Al otro día. uy, me desbordé. Uy, sí, bueno, por eso te digo, a veces no estamos atentos al momento porque Sí. estamos contaminados también, no sé. Pero el objetivo es que se den cuenta. Claro, En realidad, es en Antes. realidad no nos damos cuenta, o digamos, la idea. si vamos auscultando nuestro comportamiento y vamos tratando de discernir sobre lo positivo y lo negativo de nuestras acciones, poco a poco vamos a ir distinguiéndolas, pero muchas veces no nos damos cuenta del 100% de nuestras acciones. Nos damos cuenta de un par de acciones negativas que tenemos durante el día, porque las logramos identificar en nuestra conducta, pero hay otras que muchas veces pensamos que son Hasta que te la marcan. Claro. Y encima decís, yo no. El otro tiene la culpa. Exacto. Sí, encima le echamos la culpa al otro. Sí. Y habrá Es que muchas veces también tenemos cierto tipo de sueños, cuando tenemos sueños feos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner atención en ese tipo de cosas, porque eso a través de los sueños nuestro espíritu también nos puede dar mensajes. Exacto. Pero ese es otro mundo, estaría bueno meterse un día en eso. Sí. Pero lo que sí de repente es bueno saber si tenemos sueños desagradables, quiere decir que tenemos problemas en la vida diaria, Claro. que tenemos que corregir. Claro, pero también hay que tener en cuenta una cosa, como siempre. Tenemos que analizar todo para saber qué es lo que nos está diciendo. Exacta. Sí. Porque no se puede digamos, generalizar, ¿no? generalizar o que la primera impresión que tenemos es la correcta. Claro. Siempre tenemos que cuestionar. O sea, podemos haber tenido un sueño malo, podemos haber creído que teníamos una actitud mala en algún momento, pero también hay que analizarla de la forma más imparcial posible. Ahí es donde viene la meditación y la importancia de la meditación, para que podamos ir develando poco a poco la real causalidad que genera cada una de nuestras acciones. Voy a ir a un caso, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que en la amistad uno siempre tiene que estar de acuerdo con la otra persona, y en el momento en el que por alguna razón estamos en desacuerdo, pensamos que estamos yendo en contra de la persona. Claro. Un caso así, ¿no? Tal vez muy sencillo, pero no me ayudó. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos en contra, nos sentimos mal, porque va a pensar que estoy en contra de él, pero no es así. Entonces, automáticamente, por nuestros hábitos y las actitudes que tenemos, vamos a pensar que esa actitud estuvo negativa, pero en realidad no. Pero para llegar a ese no, tenemos que analizar por qué actuamos como actuamos, si realmente lo que estuvimos en contra era positivo o negativo, qué era lo que queríamos lograr con eso, cuál fue la causalidad que generó en la otra persona mi actitud, por qué generó eso, etcétera, ¿no? Profundo análisis. Y es que ahí es donde se va a ir poco a poco desarmando la actitud para poder ir evaluándola como positiva y negativa. Entonces, es todo un análisis que tenemos que ir haciendo, y en ese análisis que vamos haciendo y que vamos a ir identificando las actitudes que tenemos, y vamos a ir, en la medida de lo posible, desarrollando un criterio que nos va a ir indicando si es positivo o negativo. Vamos a ir poco a poco desarrollando esa capacidad de identificar cada vez más rápido las cosas.
¿El septrianismo tendrá técnicas, formas, herramientas para lograr eso? De repente. Sí, es aprender en primer lugar la meditación, conocer cuáles son los hábitos. O sea que hay muchas cosas que se pueden aprender a conocer. Nosotros hacemos meditación dentro de un templo donde pedimos asistencia de luz, donde nuestros espíritus causales están presentes. Entonces ahí tenemos más oportunidad de recibir esa información de nuestro espíritu acerca de lo que hacemos. Nos viene más fácil a la conciencia qué tenemos que hacer o qué tenemos que corregir. Tenemos que analizar todo el día, tenemos que analizar nuestros sueños. Como decía, algunas veces Shikrigama nos explicó de que cuando tenemos muchos sueños conflictivos, que tenemos que revisar en primer lugar nuestras relaciones con nuestro entorno. Porque no es por nada que tenemos ese tipo de sueños. Tal cual. Siempre es un reflejo de lo que vivimos, solo que en forma alegórica, simbólica. Muy simbólicas. Pero siempre hay que pensar, a ver cómo estarán mis relaciones, qué está pasando, qué puedo mejorar, ¿no? Sí. Y tenemos todas las enseñanzas de la doctrina, en todo lo que Shikrigama llama lucidaciones, enseñanzas que dan luz sobre temas oscuros que no entendemos. Entonces eso nos va a permitir entrar más en comunión con nosotros mismos, ¿no? Y saber más sobre el mundo espiritual, cómo es que nuestro espíritu está siempre presente a nuestro lado, cómo le estamos afectando. Bueno, que el mundo espiritual es algo real y vivo que está en nuestra vida diaria. Nosotros con lo que hacemos estamos practicando lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo en el mundo espiritual. Entonces tenemos que estudiar eso, ¿no? Manos a la obra, digamos. Así es. A tomar conciencia. Sí, para los que quieran ir desarrollando la espiritualidad. Claro. El autoconocimiento para ir superándose cada día. Y también, como decía el hermano, o sea, no es necesario el tratar de practicar la espiritualidad. Nos vamos a dar cuenta de que el autoconocimiento es necesario para poder ir mejorando nuestra vida como algo práctico. Claro. No necesariamente como algo espiritual, sino como algo práctico que nos va a ayudar en nuestro día a día para mejorar y para alcanzar nuestros objetivos, para mejorar nuestras relaciones. Entonces tiene su parte que es 100% práctica y que nos va a beneficiar tanto a los creyentes como a los no creyentes. Muy bueno, muy interesante el tema. Bueno, lo que leyó la hermana Natalie al principio son parte de las enseñanzas que nos dejó Shikrigama y que estamos transmitiendo y vamos a seguir transmitiendo en los siguientes podcasts. Ya veremos con qué tema será el próximo. ¿Algún mensaje más como final si quiere dejar, hermana? Bueno, que tratemos siempre de escuchar la voz de nuestro espíritu. Buenísimo. Vamos a tratar de estar ahí atentos. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos, como siempre, a que nos sigan en las redes, la página web del septrianismo que tiene bastante material que pueden leer, www.septrianismo.org, y también hay un Instagram donde hacemos reels, hay un Facebook donde se sube bastante material, así que ahí nos pueden contactar y seguir viendo, y también los vamos a invitar a que hagan comentarios en YouTube cuando subamos los videos para que puedan dejar sus inquietudes, si están interesados en algún tema, ahí lo podemos responder con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias una vez más.